¿Qué tal, jóvenes? Aquí quisiera mostrarles algo. Aquí tenemos nosotros interiormente el disco, que prácticamente ahorita tiene cierto juego, o sea, el disco está libre de la canasta y del volante por esta separación que tiene entre el volante y la canasta. Esto significa que el diafragma que está acá no está generando una presión sobre el espejo de la canasta. Ahorita voy a desmontar la canasta para que ustedes vean en qué consiste el disco. Ya posee alrededor de 6 tornillos. Por cierto, todos tienen que llevar un torque específico que dice el fabricante, y apretarlos, esto es muy importante, apretarlos, como decimos por ahí, parejo, para que se vaya generando un buen para que la placa de presión, valga la redundancia, presione bien el disco. Aquí tenemos nosotros el disco. Siempre la parte esta resaltada va para la parte de adentro de la canasta. Si lo dejan al revés, prácticamente esto va a topar aquí y no va a centrar el disco. Entonces es la parte plana para la parte del volante. Aquí tenemos nuestro volante. Tenemos el espejo del volante, que tiene que ser una superficie que no tenga ninguna imperfección. Aquí nos damos cuenta que esto ya está rajado, prácticamente ya no serviría. Y tenemos nuestro disco. Tenemos los muelles antivibración, que prácticamente deberían de estar bien sujetos acá. No hace ruido a la hora de que uno lo mueve. En esto ya se escucha cierto ruido, ¿ya? En las empresas de clutches y frenos, pues los apretan un poco para poder empastar el disco. No es un procedimiento muy garantizado, pero suele funcionar un poco. Bueno, el disco tiene dos forros o dos pastas que prácticamente deberían de tener un buen revestimiento. En este caso todavía tiene cierto revestimiento, pero ya vemos signos de desgaste, mayormente en la parte de acá. No sé si alguien manipuló mal el disco para sacarlo o fue por el mismo desgaste, pero sí ya se ve ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, en la parte de acá podemos ver que este lado ya casi se le está borrando esta ranura. Esto me dice a mí que este disco ya no podríamos utilizarlo. Aparte de eso, tiene unas rajaduras por acá y así sucesivamente. Después ya vamos a ver detenidamente cuáles son las mediciones al sistema de embrague. Por el momento quería mostrarles esto. Entonces, en una situación normal, el disco se encuentra libre, ¿ya? Girando libremente. A veces por la misma inercia podríamos encontrar que la caja tal vez gire un poco, pero es pura inercia. Cuando nosotros tenemos el pedal del embrague metido, el disco tiene que girar libremente, o sea que el motor gira, pero el disco prácticamente no gira las mismas revoluciones, por lo tanto no hay tracción. ¿Ya? Tenemos ciertas guías. Las guías tienen que quedar conforme están también las guías en la canasta, y el disco prácticamente tiene que estar totalmente centrado para que el propulsor entre y cabal quede en esta ranura. Este sistema, en lugar de tener un cojinete piloto, tiene un bushing nada más. Algunos así lo traen y no marca mayor diferencia, ¿verdad? Entonces, ahora, si nosotros colocamos la canasta, que lógicamente tendríamos que hacerlo bien centrado, ¿verdad? Colocando todos los tornillos. Primero quiero que presten ustedes mucha atención a la posición del diafragma. Miremos cómo está el diafragma aquí. Vemos que el diafragma está ligeramente levantado, ¿verdad? El diafragma está levantado y está salido un poco. Si lo vemos de aquí de perfil, podemos ver que está un poco levantado y tirado hacia afuera.
yo voy a ir apretando los tornillos de la canasta y pues ustedes se van a ir dando cuenta la deflexión que empieza a generar. Dijimos ahorita, el disco prácticamente se mueve, ¿ya? Tiene un movimiento. Ahorita estoy colocando todos y cada uno de los tornillos. No les voy a dar torque porque no la vamos a armar de una vez para que funcione, sino que simple y sencillamente quiero que vean ustedes cuando empieza a generar la presión el mismo diafragma, ¿verdad? Entonces aquí coloco el último tornillo y voy a empezar a apretar. Se dan cuenta, si aprieto solo un tornillo, solo esta parte del diafragma se está generando presión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ir apretando de manera pareja todos los tornillos para que se genere una buena presión y una presión uniforme en todo el disco. De lo contrario, si yo lo dejo, si yo le doy un apriete inadecuado, o sea, si no lo aprieto de forma cruzada, la presión sobre la placa no es uniforme, por lo tanto el disco se puede alabear. A eso se le llama alabeo del disco, cuando el disco, en pocas palabras, se tuerce, ¿verdad? Esto puede provocar sobresaltos a la hora de sacar el clutch. Bueno, ya casi están quedando los tornillos. Aquí, como les decía, no voy a torquear, simple y sencillamente pues quiero apretar los tornillos para que ustedes vean que en este momento de haber apretado los tornillos el disco se quedó prensado adentro y el diafragma, si se dan cuenta, de estar flexionado un poco hacia afuera, ahora el diafragma se quedó totalmente recto. Esto significa que la placa de presión acá adentro logró presionar todo el contorno del disco y lo tiene prensado al volante. En este momento se está transmitiendo la potencia o el giro del volante, se transmite hacia el disco, como lo veíamos en la presentación, por medio de la pasta del disco se transmite aquí a este cubo que se ve acá, luego al propulsor de la caja, y si está conectado a una velocidad, a las ruedas. Ya si está en neutro, pues se queda únicamente la fuerza en el eje primario. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo meta el pedal de freno? El collarín que se encuentra girando también va a empujar este diafragma. Al empujar este diafragma, estas paletas hacia adentro que son de acero, así que no es tan fácil moverlas. De eso depende también que tengan buena presión. Si las paletas estas del diafragma nosotros pudiéramos hundirlo, significa que ya no tiene mucha presión. A la hora de empujar esto con el collarín, prácticamente llegarlo casi al tope del disco, el espejo de la canasta se retrae y el disco queda otra vez libre, ¿ya? Para que podamos hacer algún cambio. Entonces el disco se retrae y ya no transmite la fuerza hacia la caja. Soltamos el pedal y el diafragma vuelve a esta posición y nuevamente le genera presión al disco. Entonces esto es solo para que ustedes vean un poquito del funcionamiento. Posteriormente pues ya veremos todo el mecanismo de accionamiento del embrague para que se vayan dando una idea mucho más específica. Gracias.